A propósito del video sobre la Cenicienta, algunas personas me preguntaron, con mayor o menor vehemencia, por qué quería arruinar infancias en lugar de aportar un enfoque más condescendiente sobre los cuentos de hadas. Lo explico con un ejemplo. Imaginemos que un grupo de personas entra a una catedral antigua. Un arquitecto hará un cierto tipo de lectura, dependiendo de su enfoque disciplinar, pero también en base a sus inclinaciones o gustos personales. Un artesano en piedra podrá hacer una lectura diferente a partir de su experiencia en el oficio, igual que una ingeniera o un constructor. Si entra una historiadora, muy posiblemente vea cosas que los otros visitantes pasaron por alto, o analice los mismos elementos de distinta manera. Y por último, imaginemos a una persona que entra, se persigna y se sienta a esperar el inicio de la misa. Todas las lecturas aportarán visiones diferentes del mismo objeto, y es entendible que la experiencia más emocional sea la de quien entró a rezar. Esa conexión emocional le hará defender con dientes y uñas el conjunto de sus creencias contra las ideas o evidencias que otras lecturas le entreguen sobre un lugar que considera sagrado. Un texto permite un abanico o espectro de interpretaciones, y mientras uno tome como base el texto mismo, la validez de la lectura tendrá que ver con la solidez de los argumentos, nada más. Todos tenemos conexiones emocionales con alguno de estos cuentos, pero dicho vínculo no debe ser un obstáculo para considerar aceptables lecturas que provengan de enfoques diferentes. Dicho eso, quisiera arruinar sus infancias, hablar sobre La Bella Durmiente, o en realidad sobre el cuento popular Sol, Luna y Thalía, publicado por Gian Battista Basile en 1634, y que sería la primera versión impresa del cuento que hoy conocemos como La Bella Durmiente. Como en muchos de estos relatos, la mayoría conoce la historia por la película de Disney, que aunque dice estar basada en la versión de Perrault, en realidad es mucho más parecida a la de los hermanos Grimm, cuyo contenido se puede considerar apto para todo público. La moraleja, si podemos encontrar alguna en esa historia sobre la niña rubia y la bruja gótico-metalera, es de un conservadurismo propio de la época en que el cuento emerge en la tradición popular y que se mantiene en esta versión hecha para el público estadounidense de mediados del siglo XX. Duerme tranquila, niña inocente. ¡Duerme tranquila, niña inocente! Tus padres te eligieron por ti al príncipe, ¿qué más te conviene? Anda acostumbrándote porque el mundo elegirá por ti, hoy, mañana y siempre. ¿Y por qué lo digo? Veamos. Los padres deciden con quién casarla, cuando recién había nacido. Las hadas deciden criarla ocultándole la verdad. Es hipnotizada para pincharse el dedo y solo puede ser rescatada por un hombre. Y claro, es afortunada de enamorarse a primera vista de la misma persona que sus padres habían escogido para ella. La suerte no está en encontrar el amor, sino que en el hecho de que el amor encontrado sea el mismo que los padres ya escogieron. Por supuesto, esto es coherente con el contexto en el que el cuento aparece. Un mundo en donde la libertad era un lujo de los hombres, pero no de todos, sino de hombres con poder. Un poder otorgado por el origen familiar, es decir, por Dios. El resto, bueno, se limitaba a sobrevivir como podía. Veamos entonces la versión de 1634. Había una vez un gran señor que tuvo una hija a la que llamó Thalía. Los sabios le advierten que corre un gran peligro si se clava una astilla de lino. Por ello se prohibió todo uso de lino o cáñamo en su casa. Cuando Thalía ya era joven y hermosa, ve por la ventana a una vieja hilando lino. Y bueno, como nunca había visto una rueca, se entusiasma. Le pide a la anciana hilar ella misma, se clava una astilla de lino bajo la uña y muere. Su padre, desolado, la lleva a su mansión en el campo, la sienta en un trono de terciopelo y se va, así, sin más. Pasado algún tiempo, un rey que andaba de cacería en los alrededores entra a la casa buscando a su halcón. Se sorprende al ver a esta joven en una especie de animación suspendida, y aquí la historia se pone turbia, muy turbia. Cito textual. Dando voces, vio sus encantos y comprobó cómo la sangre le recorría con fuerza las venas. La elevó en sus brazos y la llevó a la cama, donde recogió los primeros frutos del amor. Dejándola en la cama, volvió a su reino, donde, debido a sus numerosas ocupaciones, no recordó ese momento como más que un simple incidente. 9 meses después, Thalía dio a luz a 2 gemelos, y 2 hadas que llegaron a la casa se encargaron de moverlos para que Thalía, aún en su sueño, pudiera amamantarlos. Hasta que en uno de esos intentos, uno de los niños succionó el dedo, sacando la astilla. Thalía despertó, vio a los 2 pequeños y en lugar de preguntarse ¿Qué cresta fue lo que pasó? no quiso averiguar un carajo y los amó más que nada en el mundo. Pasó un tiempo más y el rey de repente se acordó de Thalía y partió de casa nuevamente. Ya podemos imaginar con qué intenciones. Y al encontrarla despierta y con los 2 hijos, sorprendido le explicó toda la situación. El cuento señala que, cuando ella oyó esto, la amistad entre ambos fue tejida con lazos estrechos y él permaneció con ella durante unos pocos días. Y esta historia pudo terminar ahí, pero no. Resulta que el rey vuelve a sus dominios con la promesa de llevar a Thalía y a sus hijos a la brevedad. Pero ya en su reino no tuvo tiempo de mandarlos a buscar, aunque los recordaba incluso en sueños, nombrando a sus 2 hijos, Sol y Luna. Y como buen cuento de hadas, debe haber una mujer malvada, y ese papel le corresponde a la reina, porque sí, el rey estaba casado.
La reina averigua la verdad, soborna al secretario real y lo envía donde Thalía, para que, en nombre del rey, le pidiera llevar a los dos hijos. Thalía, que no es precisamente un personaje activo en esta historia, accede de buena gana, mientras la reina le pide al cocinero real que mate a los dos niños y los cocine de la manera más apetitosa posible para ofrecérselos al rey. El cocinero, como en un buen cuento de hadas, se apiada de los menores y los esconde en su casa, mientras prepara 2 corderos para engañar a la reina. El rey disfruta del banquete mientras la reina lo insta a comer más y más, diciéndole Come, come, estás comiendo lo que es tuyo. una y otra vez hasta que el rey se enfada y le responde. Sé perfectamente bien que estoy comiendo lo que es mío, porque tú no has traído nada a esta casa. Mientras el rey pasaba su enojo en algún prostíbulo villa lejana al palacio, la reina envía al secretario nuevamente en nombre del rey, para que traiga a Thalía con la excusa de que el rey ansiaba verla cuanto antes. Al llegar, la reina la recibe con insultos y amenazas. Cito, Thalía, oyendo estas palabras, comenzó a disculparse, diciendo que no había sido su culpa, ya que el rey, su marido, había tomado posesión de su territorio cuando ella estaba dormida. Pero la reina no escuchó sus excusas y la obliga a tenderse sobre las brasas de un fogón. Thalía le ruega que le permita salvar la ropa que lleva. La reina pensó que era buena idea quedarse con esos vestidos, así que le permitió desnudarse, entre gritos desesperados. Y cuando el lector imagina que para humillarla aún más la obligará a hacer sentadillas o alguna cosa así, llega el rey. La reina le chancara sus acciones y le cuenta que le hizo comer a sus propios hijos. El rey, horrorizado, la condena a ella a tumbarse sobre el fuego que había preparado para Thalía, junto al secretario real y al cocinero. Este le confiesa que engañó a la reina y salvó a los niños. Mientras la reina y el secretario arden, se da el encuentro más esperado por toda la península itálica unida. Nombran al cocinero chambelán, Thalía y el rey se casan, y el cuento termina citando un proverbio que dice: a aquellos a quienes favorece la fortuna, encuentran la buena suerte incluso en sus sueños. Ay, 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 ¿por dónde partimos? Me salto la lectura literal y condescendiente con el cuento mismo, en la que supuestamente la suerte es el motor del argumento, desatando la maldad de una mujer celosa que, cual Medea, planea una cruel venganza que se vuelve en su contra. Obviamente el texto puede resultar violento y cruel en la actualidad, si lo consideramos un relato para niñas y niños, pero lo interesante es descubrir la ideología que el cuento permite vislumbrar. Y quiero centrarme en el tema de la violación de Thalía por parte del rey. El cuento ni siquiera lo llama de esa forma, es decir, la narración popular y quien la recopila consideran que un acto de esas características no es reprochable si es que lo ha cometido un rey, representante del Estado y de la voluntad de Dios en un mundo feudal. Y de ello nos damos cuenta, tanto porque el cuento mismo no le da importancia al describirlo, ni el rey, ni Thalía, y por último, finalizando el relato, vemos que la crueldad de la reina tiene castigo, no así lo hecho por el rey. La ideología en este cuento nos indica que el poder está por sobre la moral popular y que eso es lo correcto, lo que dicta el sentido común, aquello sobre lo que ni siquiera vale la pena discutir porque siempre ha sido así. Pero no es solo eso, este relato nos revela que el poder está por sobre su propia moral, pues si el rey puede violar sin que nadie lo considere algo malo, además resulta que es infiel en una sociedad profundamente católica en donde el voto del matrimonio es sagrado en el papel y si alguien lo rompe, debe ocultarlo para evitar la condena social o legal, a menos claro que seas el rey, como en este caso. Lo que el cuento naturaliza es lo siguiente: el rey garantiza el imperio de la ley, pero no tiene por qué cumplirla. En otras palabras, la ley que se supone sagrada elige al rey como depositario de la autoridad, pero el rey no tiene por qué respetarla. Quiero terminar centrándome en el proverbio final, que es posiblemente lo más escalofriante de todo. ¿Quiénes son los afortunados en este cuento y por qué? Evidentemente lo que sugiere esta frase es que Thalía es la afortunada y sus hijos por añadidura. Pero eso de encontrar la buena suerte en sueños es lo más macabro, pues nos está diciendo desde 1634 que Thalía fue afortunada por haber sido violada por un rey, pues eso llevó a su embarazo, y luego a que uno de sus hijos rompiera la maldición y que al final todos fueran felices, ricos y famosos. ¿Habría que darle las gracias al rey por violarla antes que lo hiciera un campesino pobre, que hubiese condenado a Thalía y a sus hijos a una vida de esclavitud en lugar de una llena de felicidad y lujos? La hipocresía en el ejercicio del poder es un asunto común a casi todas las culturas. Lo que este cuento nos enseña de forma indirecta es que individuos o grupos con poder, cualquiera sea su naturaleza, pueden invisibilizar sus delitos incluso en las mentes de las víctimas, o peor aún, convencernos de que los cometen por nuestro bien o en nuestro beneficio. Los cuentos de estas características funcionan como buenos espejos retrovisores, en el sentido de que nos permiten ver parte del pasado y a nosotros mismos a la vez. Entonces no olvidemos que los objetos en el espejo, en ciertas ocasiones, están más cerca de lo que parecen.